Bueno, la idea de hoy día es mirar un poco más en detalle las cosas que hablamos el otro día sobre Fourier, sobre las distintas herramientas que podemos utilizar para realizar el análisis. ¿Ok? Yo no sé si tiene alguna duda al principio, alguna duda que haya quedado de la clase anterior. No, yo por lo menos estoy bien. Ya. ¿Bien más? ¿No? Ya. Entonces, mire, vamos a ver esto de una manera más práctica, ¿ya? No solamente con las ecuaciones, pero al mismo tiempo vamos a ir viendo que esa manera práctica que vamos a estar viendo al principio no está totalmente relacionada perdón, con lo que ustedes finalmente observan en la práctica. Entonces vamos a tener que ir haciendo algunos ajustes y precisiones más que ajustes, es lo que vamos a ir viendo al principio. ¿Ya? Bueno, dicho eso, entonces partamos con lo siguiente. Ustedes conocen las distintas herramientas de Fourier de tiempo continuo. Ustedes las vieron en el curso de, por ejemplo, de complemento del cálculo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una señal como esa, un pulso rectangular. Si tienen una señal como esa, que es un pulso rectangular, aquí no se nota bien, ¿eh? Pero es periódico, ¿ya? Es periódico en tiempo continuo. ¿Cómo representan eso en el plano de Fourier, ¿ya? O en la forma de representar esto en Fourier? Si tiene una señal de tiempo continuo, periódica, ¿qué herramienta utiliza? Eso es lo que me interesa que tengan más claro para empezar. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Me están escuchando? Yo no lo escucho. Sí, profesor, sí. Esa es, si es tiempo continuo y es periódica, debería ser, si mal no recuerdo, esa debería ser una serie la que hay que utilizar. La serie de Una Fourier serie de en... Fourier de tiempo continuo, ¿cierto? Ujú, Eso es lo que ustedes estudiaron en complemento. claro. O no han tenido complemento todavía. No se complementa, sí lo tuvimos. Ok. ¿Cómo es entonces las características espectral de lo que ustedes van a observar después, ¿ya? De esta señal? El espectro, les recuerdo, ustedes vienen contaminados con una forma de hablar esto que me hablan de electrónica del diagrama de Bode. ¿Qué tipo de forma tiene el diagrama de Bode? ¿Cómo es la variable de frecuencia en estos casos? ¿Qué características tiene? El tiempo es continuo, la frecuencia es continua o discreta. La frecuencia debería ser discreta, si mal no recuerdo. ¿Por qué? O sea, era por, bueno, básicamente es por las características que tiene utilizar la serie de Fourier para representar una señal. Pero son las características de la serie de Fourier o en el fondo son las características de periodicidad asociadas a lo que yo quiero representar. ¿O son Bueno, las dos? claro, debería ser más en el sentido de la periodicidad la que me entrega esta forma. Se entrega de esta forma discreta, ¿cierto? Claro, claro. Ya. ¿Y discreta cómo? ¿Qué es lo que te dice el análisis ahí? Del espectro, del bode, como llaman ustedes. ¿A qué te refieres Eh, con que es discreta? mm, por discreta me refiero a que los puntos que toma
la frecuencia son, bueno, eso, son puntos, no son continuos los puntos que toma. Exacto, ¿No? exacto, eso es súper correcto. La serie Fourier, entonces, lo que hace es de tiempo continuo, lo que hace es un análisis de una señal que es periódica, tiempo continuo, la lleva al plano de la frecuencia, y en ese plano de frecuencia la representación que le da a la frecuencia es, para la variable independiente de frecuencia, es un número discreto, ¿ya? Infinito, pero discreto de puntos. No es una variable real, ¿ya? Es una variable discreta. Y esa variable discreta se relaciona con el periodo fundamental o la frecuencia fundamental, que es el inverso del periodo, de la señal periódica que yo estoy analizando. En este caso, ¿ya? No queda súper claro del dibujo ahí, pero faltan los puntitos hacia la derecha y los puntitos hacia la izquierda, ¿ya? Para que quede súper claro que es periódico. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Ese pulso rectangular que está ahí, ¿De cero? de cero, ¿ya? Por lo tanto, la frecuencia fundamental, ¿cuánto es? 1 partido de cero. 1 partido por de cero, ¿cierto? Y eso lo llamamos, en este caso, lo vamos a llamar F0. Entonces, para ese ejemplo de ahí, para que lo podamos mirar, démosle numerito a las cosas. Digamos que F0 es 10. Digamos que T sub 0 es el inverso de eso. Y digamos que tau es un quinto de el T0. O sea, en el fondo, el periodo de tiempo que está arriba de esto, ¿ya? Es un quinto del total del periodo del pulso, ¿cierto? Y el valor de A dejémoslo en 3. ¿Ya? Si quieren, cambiamos alguno de estos valores. ¿Alguien quiere cambiar algo aquí o no? Si yo varío el tau, en vez de que sea un quinto, y yo le hago un valor, por ejemplo, un medio, ¿en qué afectaría la representación? ¿En qué crees tú que afectaría? Mm. Em, Es una buena pregunta. ¿Qué le afectaría probablemente? Eh, en la... eh, ¿cómo se llama? ¿En qué tan angosta sea la representación? No. ¿Sí? Eh, ¿En qué tan angosto es? Si tú no claro. cambias el valor de tau, estás en el fondo acercando esto, achicando esto, ¿ya? O agrandando esto. Y lo que, como en el fondo estamos mirando entre 0 y tau, ¿cierto? Que es el periodo que está activo, es qué tanto tiempo tiene esto del periodo total, qué tanto está en A o qué tanto está en cero. ¿Ya? ¿Podríamos decir que mientras más ¿Sí? se parece tau al T0, se parece a una función continua? Mientras más se parezca al T0, ¿quién? ¿El tau? Tau, ¿Ya? tau medios, en realidad. El tau medio. Mientras más se parezca al T0, tú dices que se parece a una función, ¿cuánto? Una función más continua porque habría más tiempo los valores en A que en cero, ¿o no? Eh, es que continuo es complicado. Mira esa señal que tienes ahí. ¿Es continua? No, Pero si tuviera que decir si es súper continua, súper discontinua, discontinua, o discontinua, salvo en 2 puntos por periodo. o sea, ¿Cómo la solamente discontinuo. describo? Claro, cierto, es discontinua. Estamos de acuerdo que es discontinua. Pero son 2 puntos nomás, o 1 punto. Claro. O sea, no es tan terrible, ¿cierto? No, a lo que voy es que, por ejemplo, si tau vale exactamente T0, sería una función continua. No, sería una función constante, que es distinto. Ah, bueno, sí. Es que eso es lo que voy, ¿ya? Y no es semántica, ojo, ¿ya? Eh, entonces, el tema aquí es lo que ustedes tienen que mirar en la representación en series de Fourier es lo siguiente, miren, más allá que sea continua, que sea discontinua, que sea más así, ustedes acuérdense qué es lo que están haciendo.
Conceptualmente, el representar una función periódica en tiempo continuo, utilizando una exponencial compleja, ¿ya? Una combinación de exponenciales complejas, o una combinación de seno y coseno, en el fondo ustedes piensen esto como lo siguiente: lo que yo tengo para construir señales periódicas son senos y cosenos. Y nosotros sabemos la forma que tienen los senos y cosenos, ¿cierto? Claro. Nosotros sabemos la forma que tienen. Ya. Miren esta función de aquí. Y así, súper burdamente. ¿Ya? ¿A qué se parece? Una aproximación así, súper rasca. ¿A qué se parece? ¿A un seno, a un coseno o a un seno más un coseno? Bueno, así bien burdamente se le parecería más a un coseno. Exacto, ¿cierto? Un puro coseno, parte de aquí. ¿Ves mi cursor, cierto? Sí, sí, sí. Parte de aquí, baja y después sube. Estamos de acuerdo que con un solo componente la aproximación es rasca, ¿cierto? Pero esto pareciera ser que con un coseno lo hacemos. En realidad, a lo mejor si le ponemos dos cosenos, funciona un poco mejor. Y ustedes saben que mientras más le sumen cosas, mejor anda. Pero pareciera ser que con el coseno estamos, ¿cierto? Con el coseno de una frecuencia, de dos frecuencias. Pero pareciera ser que esa es como nuestra idea. Nunca pierdan de vista eso, ¿ya? Ustedes miren, porque esta es la base intuitiva de todo. Ustedes miren la señal que tiene, vean qué se parece a un seno, un coseno o a los dos. Entonces, la cosa es que ustedes van a tener que combinar más cosenos y senos, o los que ustedes ven o visualizan que es el patrón, y los van a tener que combinar. De esa forma van a obtener ¿cómo se llama? El resultado final en la combinación. Y eso les va a dar una idea, además, de cuál es el perfil de frecuencia que ustedes tienen, o el perfil del efecto. ¿Ya? Entonces, con esa idea en la cabeza, empecemos a mirar esto. Ya empecemos a hacer el análisis de esto. Primero, representemos esta función. Esta función, en general, si ustedes quisieran escribir la ecuación asociada a esto, ¿ya? Sería una cosa media rara, y sería una cosa así como, no sé, que el x de t, el x de t es igual a un, eh, algo así, definido por tramos, ¿cierto? Ya un, sería una cosa así. Sería, por ejemplo, que es A cero. Esto en la raíz sale una raíz. No, no estoy escribiendo bien esto. Lo esto, en el fondo, a ver si lo pueden insertar más fácil así, con aquí está. Sería una cosa así como x de t es igual a un un raíz de x de t sería igual a un ya, sería una cosa así. Está medio rasca la idea de pasar. Pero empecé una cosa, bueno, no voy a perder tiempo en esto. Sería una cosa como una función definida por tramos, ¿cierto? Donde tengo el x de t es igual a cuando estamos entre, por ejemplo, en este caso, entre 0 y tau medio. Y es 0 cuando estamos entre tau medio y t0 menos tau medio. Y después vuelve a ser a cuando está entre tau medio y t0, ¿cierto? Y así esto se repite periódicamente. Bueno, si esa es la forma de definir la señal, entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Si está definido por tramos, nosotros esto lo vamos a definir por tramos al usarla, al hacer esta representación en un computador.
Y fíjense que esto está aquí. ¿Ya? De la siguiente manera, y define mis parámetros, fíjense, define el tiempo, y vamos a ir desde ahí, desde tau 0, negativo, hasta más tau 0, ¿ya? Y vamos a tomar un montón de puntos, ¿no? Eso no es relevante, todo el tiempo ahí. Pero fíjense que voy a definir este punto de aquí, que va desde menos tau 0 hasta menos tau 0 más tau, perdón, desde menos t0 hasta menos t0 más tau medio. Y fíjense que lo hago así, ¿ya? El tiempo, ¿ya? comparo que el tiempo sea menor o igual que menos t0 más tau medio. Esta comparación, si yo tengo un vector de puntos en el tiempo, me va a dar unos donde esa condición se cumpla y ceros en el resto. Por lo tanto, al hacerlo así, voy a tener unos en la primera parte de aquí, ¿ya? Hasta ahí, y el resto va a ser puro cero. Y eso, entonces, si lo multiplico por A, me va a dar este trozo de ahí. Después digo, y el doble, porque esto lo deja en un valor como una variable del tipo lógico, y con el doble lo paso a entero, ¿no? Y después digo, fíjense, que el tiempo sea mayor o igual que menos tau partido por 2 y que sea menor o igual que tau partido por 2. Y de nuevo, esto lo paso a doble y lo multiplico por A y obtengo ese trozo de ahí. Y finalmente la última parte, que es que el tiempo sea mayor o igual que T sub 0 menos tau partido por 2. Y aquí lo que estoy haciendo es plantear dos periodos y después los muestro. Simplemente los muestro. ¿Ya? Disculpe, la alergia me tiene complicado. Ahí tengo el pulso rectangular. Sorry. Bueno, tengo mi representación, tengo mi señal ahí. Y lo que yo sé es que la expansión en serie de Fourier de esta señal de aquí, yo la puedo escribir, o la puedo calcular, mejor dicho, usando la fórmula. Yo no quiero que ustedes la calculen usando la fórmula. Yo quiero que ustedes, porque este pulso ya lo pasaron, que es el de complemento. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que si tienen este pulso rectangular, vayan a una tabla y consulten que los C sub K son estos de aquí. ¿Ya? C sub K es decir, A por tau partido por T sub 0 por el seno de esta cosa. ¿Ya? ¿Dónde? La única variable que hay aquí son los K, que toman valores 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, etc. Hasta el infinito. ¿Cierto? Son valores enteros. Entonces, si estos son los C sub K, yo ahora puedo, si me defino K, puedo calcularlo. Lo puedo calcular usando la forma de manera súper directa. ¿Ya? Defino K y defino C sub K como A por tau partido por T sub 0, nosotros ahí. Y esto de aquí, seno sobre su argumento, es la función sinc, ¿cierto? Y la función sinc en MATLAB es sinc, ¿ya? Pero tiene la función MATLAB en sinc, la voy a escribir aquí. Sinc X es igual a seno de pi por X dividido por pi por X. ¿Okay? Lo que le estoy tratando de decir es que la función sinc de X en MATLAB tiene el pi incluido. Por eso, perdón, por eso es que yo escribo ahí seno de K por F0 por tau. Y no coloco el pi. ¿Ok? Siempre se equivocan en esto. Sorry, no es mi culpa. Se presta para confusión. Yo les dije y la estadística me dice que más o menos la mitad del curso se equivoca igual. ¿Ya? Pero es así. Este seno sobre su argumento es sinc. No les conviene hacerlo seno partido por esta cosa de acá, porque en algún minuto el K va a ser cero, se les va a determinar y ahí les van a pasar cosas raras y van a empezar con otro tipo de problemas. Les recomiendo usar sinc, pero acuérdense que sinc en MATLAB, ya sinc de X significa seno de pi por X dividido por pi por X. Eso como dato adicional. Bueno, ahí está la C sub K. Y ahora, como yo sé que este espectro es discreto, me esfuerzo a graficarlo de manera discreta utilizando el comando step. ¿Ya? Pero fíjense, este espectro de magnitud, cuando yo lo grafico, la variable K toma los valores enteros 0, más menos 1, más menos 2, etc. Pero aquí yo lo que hice fue, fíjense, está 0, 6. Y miren esta de acá, es menos 10. Esta de acá, es menos 20. Esta de acá, es menos 30, etc. Esta de aquí, por ejemplo, es después,
Este es 40 y esa de ahí es, bueno, no me está agarrando, ese es 50. La otra acá es 60, etc. ¿Qué es lo que hice yo? ¿Ya? A mí me interesa no perder la noción física de las cosas y ver lo que está pasando acá. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Cuando grafico la variable, los índices de los coeficientes de la serie Fourier, pero lo multiplico por la frecuencia fundamental. Porque ahí obtengo los valores absolutos. ¿Ya? Y lo que yo ploteo aquí, fíjense que es el valor absoluto de estos C sub k al cuadrado. Al cuadrado. Cuando yo lo grafico al cuadrado, lo que yo obtengo es lo que se llama el espectro de potencia de la señal. Este espectro de potencia es relevante porque si ustedes suman todo esto de aquí, suman todos esos valores absolutos, va a ser igual a que ustedes hayan tomado la señal, la hayan elevado al cuadrado, la hayan integrado en el periodo y ese resultado lo hayan multiplicado por 1 partido por el periodo. ¿Qué les estoy diciendo entonces? Es que esta es la parte fundamental. Ustedes primero tienen que representar usando valores absolutos acá para la frecuencia, así como usaron valores absolutos acá para el tiempo. Y segundo, cuando me grafican el efecto de potencia, lo que normalmente nosotros queremos es eso, graficar el efecto de potencia. Nosotros graficamos la magnitud, el absoluto, de, en este caso, los coeficientes al cuadrado, porque me interesa la potencia. ¿Ya? Si yo grafico esto, que lo puedo hacer, ¿ya? Que no hay ningún problema, este ya no es el espectro de magnitud, sino que es no es el espectro de potencia de magnitud, sino que es el espectro de magnitud de la señal, no es de potencia. ¿Ya? Lo que nos interesa normalmente como ingeniero es ver la parte de potencia o energía. ¿Ya? Por eso es que les hago hincapié en esto y por eso es que nosotros lo que estamos viendo es eso de. ¿Ya? Si ustedes después a esto, por ejemplo, le hacen 10 por log 10 de esta cosa de acá, ¿ya? Si ahora lo muestro esto, lo que voy a calcular es lo mismo, es el espectro de potencia, de magnitud, pero estas cantidades aquí van a estar en dB. Esto de aquí se mide ahora en dB. ¿Ya? No se mide, por ejemplo, en watts por hertz, como se mide en el caso de los C sub k. ¿Ya? Ahí está ploteado como ploteado en dB, por ejemplo. ¿Ya? Pero me interesa que les quede súper claro que nosotros vamos a plotear esos espectros como el valor absoluto de los coeficientes, de lo que sea que vamos a graficar y lo vamos a ver a continuación, al cuadrado, porque me interesa mirar la potencia. ¿Estamos con eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, quedó claro. Ya, esto es Parseval, la identidad de Parseval. Por eso nos interesa. Aquí está el espectro de potencia, pero la fase de esto de aquí. La fase la grafico con el ángulo de los C sub k. Y de nuevo, multiplico el índice por la frecuencia fundamental. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con discreto continuo? Me refiero con discreto aquí, a que estos valores, si bien yo en este caso utilicé una frecuencia fundamental de 10, estos valores terminan siendo 10, 20, 30, 40, etcétera, positivo o negativo. Pero yo perfectamente puedo cambiar esto y decir, miren, esta frecuencia va a ser un quinto. Esta cuestión está bien hecha, va a funcionar bien. Esta frecuencia es un quinto, entonces aquí tiene sentido que partimos desde 5 hasta 5 ¿ya? Y esto va a un medio. ¿Ya? Esto está cuadrando con lo que hemos hecho. Miren ahora, el efecto de magnitud, bueno, aquí tengo los ángulos, ¿cómo se llama? Los ejes acá no los tengo muy ajustados, ahora los ajusto un poco y aquí se ve mejor. Tengo básicamente el mismo efecto que tenía antes, el efecto de potencia de magnitud, y ahora lo estoy mirando en el fondo en un rango más chico, ¿no? Ya, voy a volver acá. Ahí ustedes lo ven. Y ahí se va a ver un poquito más claro. Es lo mismo que teníamos antes, con otros valores. Pero este espectro de magnitud, fíjense ahora. 0, menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6, menos 0.8. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no porque el perfil del espectro sea discreto, los valores que va a tomar en frecuencia van a tener que ser valores enteros. No, toma valores discretos
y son múltiplos de la frecuencia fundamental que tiene la señal que nosotros estamos analizando. Y la frecuencia fundamental es un número racional, entonces los armónicos van a ser números racionales múltiplos enteros de estos números racionales. Si yo, por ejemplo, le coloco a esto SQRT de 2, ¿ya? Y hago esta cuestión de acá. Miren mi espectro. 0, menos 1.414, etcétera. El doble de esto. Menos 2.828, el triple de esto, etcétera. ¿Se fijan? Insisto, y quiero insistir en eso. No porque el espectro sea discreto, eso quiere decir que los valores que va a tomar en frecuencia van a tener que ser números discretos o enteros. No, no, no. Puede tomar cualquier valor. Lo que pasa es que los componentes armónicos son los que terminan siendo múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental que nosotros tenemos, sea cual sea el valor de esa frecuencia fundamental. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? ¿Les queda claro? Sí, quedó claro. Dame un segundo, voy a buscar un pañuelo que me agarró la energía. Ok. Si yo tengo esto, representado esta señal periódica de tiempo continuo, yo la puedo representar con esto C sub K como, o la puedo expandir, como decimos normalmente, la puedo expandir como una serie de Fourier, ¿cierto? Estar en menos 500. Está bien. Esto magnitud de fase. 500. Esto lo puedo, entonces, esto lo puedo expandir como una serie de Fourier. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. La serie de Fourier me permite escribir una señal periódica de tiempo continuo, me permite expandirla como una combinación lineal infinita de las funciones bases, que son los seno y coseno, o la exponencial compleja, como sale ahí, en función de estos coeficientes. Bueno, esta es la fórmula para poder hacer la reconstrucción. Si yo miro esta fórmula, tengo los C sub K, que ya los calculé anteriormente, multiplicados por E elevado a J, K, omega 0, eso es 2pi por F0, por T. ¿Ya? Esto que está aquí, fíjense que no es nada más que solamente esa parte de ahí, C sub K por C. ¿Dónde está la sumatoria? Se las voy a comentar inmediatamente cómo lo hice. ¿Ya? Esto XR es lo que yo ploteo acá junto a X. ¿Ya? Ploteo la señal X y ploteo XR. El XR es la reconstruida a partir de la representación en series de Fourier. Fíjense que aquí, en este caso, yo usé C sub K. Los C sub K van desde... ¿Qué nacen? Usemos 20. 20 coeficientes, 41 en total. Y mi representación está ahí. ¿Se fijan? A medida que yo, antes tenía 100, a medida que yo aumento el número de coeficientes en mi representación, es 200 ahora. Esto se ajusta mejor y yo obtengo una mejor representación de mi pulso cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que estos saltitos que se ven ahí, esas malas aproximaciones que se ven ahí, son lo que nosotros llamamos efecto Gibbs, que se producen por que la aproximación que nosotros estamos haciendo al truncarla, usar un número finito de puntos en vez del número infinito, nos produce que en estos puntos de discontinuidad, que era lo que ustedes hablaban al principio, la representación no sea exacta, ¿ya? Y la representación es uniforme dentro de ese punto, y nosotros obtenemos una convergencia uniforme para la representación en serie de Fourier. ¿Ya? Esto de aquí, si se fijan, no es nada más ni nada menos que esta fórmula que está ahí expresada aquí un poco de manera directa, de manera matricial. Ahora les explico cómo funciona ese
esa línea de comando que está ahí, ¿ya? Me interesa que tengan claro el efecto Gibbs aquí, que se va a manifestar de mayor o menor forma en el sentido de que la aproximación mejora a medida que yo aumento el número de coeficientes, y por otro lado, que esa aproximación, producto de aumentar el número de coeficientes, hace que lo voy a mostrar aquí, a medida que yo aumento el número de coeficientes, las vibraciones, me voy a permitir decir, ¿ya? Las variaciones alrededor del valor constante ahí aumentan en frecuencia en el fondo, ¿ya? Y a medida que aumentan, también este sobrepaso que aparece aquí va aumentando un poquito. Y de todas maneras, cuando utiliza más componentes, me permite a mí representar de mejor forma esta señal. Si yo utilizo otra forma otra señal que yo quiera representar, por ejemplo, en vez de nosotros representar este pulso cuadrado, yo quisiera representar un pulso o una señal más triangular, la señal más triangular tiene un punto complicado, que es el de arriba, ¿ya? Que es continuo, pero no tiene derivada, ¿ya? Este es discontinuo y no tiene derivada. El otro es una señal triangular, es continuo y no tiene derivada. Ese punto es mucho más fácil de aproximar y ahí nosotros vamos a ver el efecto Gibbs igual que acá, ¿ya? Igual que aquí. Pero el efecto Gibbs va a ser muchísimo más moderado, ¿ya? Producto de que ese punto es más fácil de representar. Ahora, ustedes tienen señales triangulares, ¿a qué se parecen? ¿A qué señal se parece? ¿Al seno o al coseno? ¿O a la suma de los dos? Una señal triangular, por lo menos para mí, se parece más a un seno. Exactamente, la presentación va a ser más por el lado de senos y ahí a medida que aumente yo la cantidad de elementos de señales seno y armónicos de señales seno, yo voy a poder representar mucho mejor esta cosa, esta función en particular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hice esto de aquí? Bueno, esto de aquí lo hice de la siguiente manera. Lo primero que tienen que mirar es lo siguiente. Me voy a MATLAB, a la línea de comando para mostrarles esto. Se perdió. Ahí está MATLAB. ¿Ya? Quiero que se fijen en esto de aquí. Cuando yo multiplico estos dos vectores, un vector fila por un vector columna, esto es lo que nosotros entendemos como el producto punto. Y se fija lo que me da un escalar. Si en cambio yo multiplico un vector columna por un vector fila, lo que yo obtengo es una matriz. ¿Ya? Si yo tengo esta matriz, ahí, y esta matriz, por ejemplo, la multiplico por este vector, por ese vector columna que está ahí, o por ese vector fila que está ahí, yo obtengo un vector fila. ¿Ok? ¿Se fijaron en eso? Este es el producto exterior, ¿ya? Un vector columna por un vector fila, me da una matriz. Y después aquí lo que hice fue premultipliqué esto por un vector fila y me dio un vector fila como resultado, lo que significa que hice en el fondo una proyección lineal, o si quieren, podemos hacer esto, se lo multiplico y ahora me voy a permitir escribirlo así. Ese vector lo transpongo al final, ese vector fila lo dejo como vector columna y obtengo, se fijan ahí, es el clásico producto que ustedes han hecho muchas veces de matriz por un vector y que les da un vector, ¿cierto? Bueno, esa idea es la que yo aproveché aquí. Si ustedes miran esto, yo tengo aquí, no importa que sea un número infinito de términos, tengo un producto punto entre C sub K, un vector con todos los C sub K, y otro vector con esta exponencial. ¿Ya? Pero, si lo miran bien, K y K están aquí, es una variable, y T es otra variable. Por lo tanto, si yo lo pienso de la siguiente manera, ok, si yo me paro en un punto T igual a T sub 0, yo tengo el producto punto entre el vector C sub K y esta cosa, que es función de K, pero evaluado en T sub 0. Disculpe, profesor, te está compartiendo MATLAB todavía. Ah, Puedo perdón. ver lo que señala.
Mismo. Perdón, Pavi. Soy dentro. Debería seguirme de todas maneras. No, a ver, lo que les digo es lo siguiente, voy a pescarla para que lo tengan aquí a mano. Voy a copiar esto que les estaba mostrando recién, lo voy a copiar aquí para que lo tengan a mano y lo vayan mirando un poco. ¿Ya? Ahí. Estos son los cálculos que le estaba mostrando. Me interesan, por ejemplo, estas dos de aquí. Voy a dejar el último que me parece más este ahí. Ya, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo me paro en esta ecuación y me fijo en un punto en el tiempo cualquiera, digamos en t igual a 0, ¿ya? Entonces yo lo que voy a tener es que voy a tener un 0 ahí, voy a tener, o digamos t igual a 1, para que no se me interprete esta cosa, digamos t igual a 1, aquí voy a tener la exponencial de jk omega 0 por 1, así que se no está, y este es c sub k. Entonces tengo un producto k y exponencial evaluado a los mismos valores que k, ¿cierto? Y estas dos cosas van a ser un producto punto. Lo que estoy diciéndoles es que tengo, por ejemplo, si el C sub K este de aquí, ¿ya? Este de aquí, entonces yo tengo el C sub K, me fijo en un tiempo, me va a dar esta cosa de aquí para abajo, y voy a tener el producto entre este C sub K y esa fila de ahí, y yo voy a obtener un punto, el primer punto que me va a dar, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Si me corro el T por T igual a 2, voy a obtener un segundo, esto va a ser de nuevo un escalar. Aquí voy a tener un escalar y voy a tener el producto de nuevo, un C sub K por la otra cosa. ¿Ya? Esa idea es la que yo aproveché aquí. Y lo que hago es lo siguiente. Estos son puros números. ¿Ya? Y aquí están las variables. Aquí están las dos variables. K y T. K y T las definís las dos igual, como vectores fila. ¿Ya? Entonces pesco K y lo dejo como vector columna, al transponerlo ahí, y lo multiplico por un vector fila. Y esto me da la matriz. Y lo premultiplico por el C sub K, que es otro vector fila. Y esto me da el equidad. Esto lo puedo hacer si ustedes quieren. Sí, debería dar, debería dar exactamente lo mismo, pero no pongo lo mismo. Al revés. Ese sub K, ese sub K tiene que estar ahí. Usted debería estar bien. Ah, tengo que transponer X. Tengo que transponer este también. No, y ahora qué dice. ¿Cómo te- se sub K. Sí, sí, está con condición. Ah, no, está bien. Creo que mezclé las variables. Creo que estaba mezclando el K, ¿cierto? No, le estaba poniendo aquí K por T. No sé si un K por T. Eso estaba haciendo, ¿no? Creo que esa es la tontería que estaba haciendo. Déjame regular esto. Ya, ya. Ahora se lo escribo bien para el otro lado. Lo mismo que final. Pero tengo que ponerlo. Y
Ya no sé qué estudiaste eso. Sorry, no. Vamos a dejar ahí. ¿Ya? Pero independiente del Condoro, y perdón por eso, ¿ya? Independiente del Condoro, lo que estoy haciendo es tomando este K, que es este de aquí, ¿ya? Y viene del definir cuántos términos de la expansión en serie de Fourier estoy usando, en este caso 401, lo coloco como un vector columna, y después el otro lo coloco como un vector fila en el tiempo, y esto me genera una matriz, ¿ya? Y esa matriz es la que premultiplico entonces por, en este caso, el vector C sub K, que también es de 501, ¿ya? Entonces tendría que, voy a intentar por última vez no sé si para no quedar en vergüenza o seguir quedando en vergüenza. La última vez a ver si me funciona. Se surca. Sí. Sí, es un vector fila, tengo que ponerlo así, por se surca. ¿Ya? Y este tiene que ir aquí. Funciona, me tiro por la ventana. ¿Se fijan? Cualquiera de las dos formas de expresarlo, tanto la de arriba como la de abajo, me da exactamente lo mismo, ¿ya? Y en el fondo lo que estoy haciendo es hacer esta expansión en producto de matriz por vector, ¿ya? Y obtengo el resultado, ¿ya? Esa es la forma de implementar esta ecuación utilizando, sin utilizar un for, o utilizando lo que se llama la vectorización de matriz, ¿ya? Y ahí están los términos, los términos de la expansión. Lo único que debo transparentar aquí es, fíjense que hay un warning que dice que hay partes complejas, hay parte real y parte compleja en este XR, ¿ya? Eso pasa porque este XR, al estar implementado así, hay errores numéricos asociados, ¿ya? Si yo les muestro en el MATLAB qué valores toma el XR, va a tomar un valor, por ejemplo, 1 más 0.000 complejo, ¿ya? Entonces, este warning está bien que aparezca, porque aparecen esos puntos complejos, pero si yo le hago esto, nomás me muestre la parte real, ese warning se va, ¿ya? Y me da exactamente el mismo resultado, ¿ya? Yo lo voy a dejar ahí, porque este script lo voy a compartir con usted, o ya lo compartí, no me acuerdo, para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Más allá del condoro que me pegué. Sí. Vamos a parar ahora 10 minutitos. Lo que vamos a ver ahora a continuación es esto. Vamos a usar la misma idea, nos vamos a seguir en tiempo continuo, pero vamos a tomar ahora un pulso aperiódico, ¿ya? Y vamos a ajustar los números para que sea más o menos lo mismo que teníamos acá arriba, para el caso periódico. A ver qué pasa, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Paramos 10 minutitos, tengo las tres justas. ¿Ok? Ok, profe. Para grabar mientras